Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Fue llevado a Roma encadenado, sabiendo que lo esperaban las fieras del circo. Pero lejos de temer, su corazón ardía en un deseo incontenible: ser trigo de Cristo, molido por los dientes de las bestias para convertirse en pan puro de Dios. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan y segundo obispo de la antigua Antioquía, caminó hacia el martirio con una serenidad que solo nace del amor perfecto. Durante su viaje hacia la muerte, escribió cartas que aún hoy iluminan a la Iglesia con su sabiduría, su ternura pastoral y su testimonio de fe inquebrantable. En ellas dejó grabadas palabras inmortales: el amor de Cristo crucificado está en mí, y nada de lo que hay en este mundo puede seducirme. Esta es la historia del hombre que abrazó el martirio como un encuentro, no con la muerte, sino con la vida eterna. Aquí va una de esas cosas que casi todo el mundo da por sentado: el nombre Ignacio. Pensamos que viene de ignis, fuego en latín, ¿a que sí? Pues resulta que la historia es bastante más sorprendente. Hoy vamos a indagar un poco en sus orígenes reales. Exactamente. Y esa indagación, ya verás, nos va a llevar mucho más lejos. Porque tenemos fuentes de todo tipo: filología, historia, literatura, hasta historia del arte. Y con ellas vamos a explorar no solo el nombre en sí, que ojo, originalmente era Egnatius, sino todo el mundo de la hagiografía. La hagiografía, o sea, las historias de las vidas de los santos. Eso es, las narraciones sobre los santos. Vale, pues esa es nuestra misión hoy, ¿no? Entender cómo esas historias, esas vidas que se ponían como ejemplo, pues cómo influyeron en la cultura, en la devoción de la gente, incluso en el arte, a lo largo de siglos y en sitios muy distintos, además. Creo que va a ser un recorrido, fascinante. Pues empecemos por desmontar lo del fuego. A ver, es comprensible la asociación con ignis, sobre todo si piensas en San Ignacio de Loyola y su fuego espiritual. Claro, es lo primero que te viene a la cabeza. Pero si nos vamos a la filología, que es la ciencia que estudia de dónde vienen las palabras, pues esa conexión no se sostiene. No. Entonces, si no es fuego, ¿de dónde sale Ignacio? Habrá que ir más atrás, ¿no? Mucho más atrás, sí. La forma más antigua que conocemos es Egnatius. Era un nomen, un nombre de familia romano. Y bastante común, por cierto. ¿Y su origen? Bueno, aquí está el misterio. No viene de ignis, eso seguro. Hay hipótesis, claro. Ah, sí. El gran filólogo alemán Wilhelm Schulze propuso un origen etrusco para Egnatius y para muchos otros nombres romanos, la verdad. El problema es que hoy en día esa teoría se ve con bastante escepticismo. A veces se habla de panetrusquismo, ¿sabes? Esa tendencia a explicarlo todo con el etrusco, que es una lengua que aún conocemos regular. Entiendo. O sea, origen incierto, pero fuego seguro que no. Fuego descartado. Vale, aceptamos Egnatius como punto de partida. ¿Y cómo pasamos de Egnatius a Ignacio? ¿El cambio fue gradual? ¿Hubo formas intermedias? Pues sí, fue un proceso largo. Encontramos variantes como Gnatius. No está claro si era una forma aparte o si salió por aféresis. ¿Aféresis? ¿Qué es eso? Es cuando se pierde un sonido al principio de la palabra. Piensa en Hispania, que acabó siendo España y luego España. Pues algo así pudo pasar con Egnatius Gnatius. Ah, vale, ya veo. ¿Y la forma de escribirlo también cambió? Dices que al pasarlo al griego. Exacto. Ahí se ve muy bien la vacilación. En manuscritos griegos que copian el nombre latino, encontramos cosas como Egnatio, Ignatio, incluso Gnaptio. Esa duda entre E, I
o G al principio, es clave. Parece que la forma Ignacio, con I, se fue, digamos, popularizando y fijando con el tiempo. Quizá por cómo sonaba en griego o simplemente por la evolución normal del latín hablado. Y justo en medio de toda esta evolución del nombre, aparece una figura histórica clave, San Ignacio de Antioquía. Absolutamente central, sí, para el cristianismo primitivo. Vivió entre el siglo I y el II. Fue obispo de Antioquía, que era una ciudad importantísima del Imperio Romano, en Siria. Él era súbdito romano, pero culturalmente estaba helenizado. Y su nombre, Ignatius, seguramente lo adoptó por seguir la moda romana. No era un nombre griego de origen. ¿Y por qué es tan importante históricamente hablando? Pues por dos cosas principalmente: sus cartas y su martirio. Ajá. De camino a Roma, donde sabía que lo iban a ejecutar en la arena, escribió 7 cartas a distintas comunidades cristianas. Y esos textos, bueno, son una ventana increíble a cómo pensaba y se organizaba la iglesia en esa época. Tan temprana, justo después de los apóstoles. Wow. Y luego su martirio, claro. Hacia el año 107, bajo el emperador Trajano, eso lo convirtió en un símbolo, un modelo de fe hasta el final. He oído una anécdota sobre los soldados que lo llevaban a Roma. Algo de animales, ¿no? Sí, son animales salvajes. Los soldados forzaban al animal a morderlo a él, a Ignacio, y conseguían que solo mordiera a los pies o a las manos, pero nunca al tío directamente. Sí, es una imagen muy potente, la verdad. En una carta se queja del trato de la guardia que lo escolta. Dice que son como 10 leopardis, 10 leopardos. Lo curioso, más allá de la metáfora del maltrato, es que parece ser uno de los primeros usos que tenemos de la palabra leopardo en griego o latín, un detallito lingüístico en medio de un drama enorme. O sea que, aunque San Ignacio de Antioquía sea el más famoso, el nombre Ignatius o Ignacio no desapareció. Siguió usándose en el mundo romano. Para nada. Siglos después, en el 9, tenemos otro San Ignacio, el patriarca de Constantinopla. Pero volviendo a Roma, hubo senadores llamados Cneo Ignatius o Cayo Ignatius Maximus. Este incluso acuñó monedas. También un líder samnita, Helio Ignacio, que luchó contra Roma. E incluso aquí, en Hispania, tenemos constancia de altos funcionarios llamados Ignatius en época de Adriano y de Constantino. Vaya, o sea que estaba presente en distintas clases sociales, en diferentes regiones del imperio y durante siglos. Exacto. Y para rematar la geografía, no podemos olvidar la Vía Egnatia. Claro, la calzada romana. Esa importantísima calzada que cruzaba los Balcanes, desde el Adriático hasta Bizancio. Probablemente tomó el nombre de la ciudad de Egnatia o Gnatia en Apulia, en el sur de Italia. O sea, el nombre estaba literalmente en el mapa. Es increíble, de verdad, cómo un simple nombre nos lleva a figuras clave, a conectar puntos por todo el mundo antiguo. Y claro, la historia de San Ignacio de Antioquía, su vida, su martirio, eso nos mete de cabeza en la hagiografía. ¿Podríamos definir un poco mejor qué es eso, la hagiografía? Claro. A ver, la hagiografía es básicamente el conjunto de textos que cuentan las vidas, las pasiones, que es como se llama a los relatos de martirio, y los milagros de los santos. Como dice una de nuestras fuentes de la UNAM, el objetivo no era ser una biografía objetiva como la entendemos hoy. Ni mucho menos. Sino glorificar la santidad de esa persona, presentarla como un modelo moral para los creyentes, y en fin, guiar hacia la salvación. Era un propósito edificante. O sea que lo importante no era la precisión histórica al detalle, sino el mensaje, la enseñanza. Exactamente. Aunque, ojo, a veces sí contienen datos históricos muy valiosos. Pero el enfoque principal es teológico, es didáctico. Y una obra que recopiló y popularizó muchísimo estas historias en la Edad Media fue la Leyenda Áurea, la Leyenda Dorada. La escribió un dominico italiano, Santiago de la Vorágine, allá por 1265. Fue un auténtico bestseller medieval, ¿eh? Un bestseller medieval, me encanta. Y supongo que dentro de la geografía habría distintos tipos de santos y, por tanto, distintas formas de contar sus historias. Una fuente decía que era una colección de textos sobre la santidad que evoluciona. ¿Cuáles serían los modelos principales? Desde luego, la idea de santidad cambió con el tiempo. El modelo más antiguo y quizá el más impactante es el del mártir. Lógico, por las persecuciones. Claro, nace en la época de las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, sobre todo las del siglo III con emperadores como Decio, Valeriano, Diocleciano. ¿Y tenemos ejemplos de cómo se contaban esas historias de martirio? ¿Textos que nos hayan llegado? Sí, y son impresionantes. La Pasión de Perpetua y Felicidad, por ejemplo, es de principios del siglo III, de Cartago. Es un texto increíble.
¿Por qué? Porque en parte lo escribió la propia Perpetua en la cárcel. Tiene una viveza, una fuerza psicológica brutal. Algunos creen que el redactor final simpatizaba con los premontanistas, un movimiento que valoraba mucho las profecías y el martirio. Otro ejemplo son las actas de Cipriano, que cuentan el juicio y ejecución de Cipriano, obispo de Cartago, en el 258. Y estas actas tienen detalles, nombres de funcionarios y tal que parecen muy fiables históricamente. Pero no solo contarían los hechos, ¿no? Intentarían también ensalzar al mártir. Las fuentes hablan de panegíricos, correcto. Conforme el cristianismo ganaba peso cultural, figuras como Basilio de Cesarea, un padre de la Iglesia del siglo IV, adaptaron géneros clásicos como el encomio, el discurso de alabanza. Pero le dieron la vuelta a los valores. En vez de alabar el linaje, la belleza o las hazañas militares, como se hacía antes, el panegírico cristiano se centraba en la virtud interior del mártir, su fortaleza ante el dolor, su fe. El mártir se convirtió en el nuevo héroe cristiano. El nuevo héroe. Es muy potente. Pero claro, las persecuciones acabaron. El cristianismo se hizo oficial. ¿Qué pasó entonces? Si ya no había mártires, o no tantos, ¿quiénes eran los nuevos ejemplos? Y aquí entra el ermitaño, el asceta. Exacto. Al acabar las persecuciones, el ideal monástico y eremítico cobra una fuerza enorme. La santidad ya no se busca tanto en el enfrentamiento público, sino en la lucha interior, en renunciar al mundo, buscar a Dios en la soledad, en la austeridad. Y el modelo por excelencia de esto es San Antonio Abad. Ajá, el famoso San Antonio del Desierto, el de las tentaciones. Lo conocemos muchísimo por el arte, ¿no? Pienso en esas pinturas de Cusco que mencionan las fuentes. Precisamente. Esas pinturas coloniales andinas muchas veces son como ilustraciones directas de la vida de San Antonio, que escribió San Atanasio de Alejandría en el siglo IV, poco después de morir el santo. Ese texto fue clave para difundir el ideal monástico. Cuenta cómo Antonio, joven y rico, escucha el Evangelio, lo vende todo y se va al desierto. Y ahí empiezan las famosas tentaciones. Las famosísimas. El diablo intentando que vuelva atrás, primero con pensamientos normales, luego apareciéndose como mujer, y más tarde los ataques de demonios con formas de bestias, para aterrorizarlo, para golpearlo. Es fascinante ver cómo esa imagen de los demonios como animales tuvo un recorrido larguísimo. Grabados posteriores como los del barroco Jacques Callot influyeron mucho en cómo se imaginaban esas escenas siglos después, incluso en sitios tan lejanos como Cuzco. Y después de esas luchas se encerró mucho tiempo, ¿verdad? Fortalecido espiritualmente. Se convirtió en guía de muchísimos discípulos, el padre de los monjes de Egipto. Le atribuían curaciones, exorcismos, visiones. Hay una anécdota muy curiosa que cuenta San Jerónimo en la vida de San Pablo el ermitaño. Antonio, ya muy mayor, va a visitar a este otro ermitaño legendario, y por el camino se encuentra un centauro y un sátiro, que muy amablemente le indican por dónde seguir. Un centauro y un sátiro. Parece casi un cuento de hadas. ¿Y para qué se escribían estas historias de ermitaños tan extremos? ¿A quién iban dirigidas? Pues mira, originalmente el texto de Atanasio era para monjes de fuera de Egipto, para presentarles el modelo de Antonio, pero influyó muchísimo más allá. Servían como ideal de vida ascética, de lucha espiritual. Como dicen las fuentes, que se pintaran ciclos enteros de su vida en el seminario de San Antonio Abad en Cusco, pues indica que se usaban como modelo para formar a los futuros curas en la América colonial, inculcar renuncia, disciplina. Vale, tenemos mártires, ermitaños, pero hay más. La geografía también tiene santos que viven aventuras increíbles, casi de novela. El viaje de San Brandán es un ejemplo que sale en las fuentes. Irlandesa. Cuenta el viaje por mar de San Brandán con unos monjes buscando el paraíso terrenal. Es un relato muy alegórico, pero está lleno de episodios maravillosos, fantásticos. Las fuentes usan palabras latinas distintas para describirlos. Miraculosos, para lo milagroso, lo divino. Magicus, que suele ser más negativo, demoníaco. Y mirabilia, que serían prodigios, cosas asombrosas, naturales o no. Como la famosa isla, que en realidad era un pez enorme. Ese es el episodio más famoso. Desembarcan en una isla para decir misa en Pascua, encienden fuego, y de repente la isla se mueve. Estaban en el lomo de una ballena gigante, Jasconius. Una imagen muy potente, ¿eh?
de lo inestable que es el mundo y las sorpresas del viaje espiritual. Parece que la hagiografía muchas veces se mezcla con otros tipos de relatos más cortos. Una fuente menciona el exemplum y el miraculum. ¿Qué son exactamente? Están muy relacionados. El exemplum era un relato corto, una anécdota con moraleja, que se usaba mucho en los sermones para ilustrar algo. Y muchas historias de santos funcionaban como exempla. El miraculum es simplemente el relato de un milagro, normalmente hecho por intercesión de la Virgen o un santo. Se coleccionaban y circulaban muchísimo. ¿Algún ejemplo claro de esta conexión? La leyenda de Teófilo es un caso muy bueno. Un clérigo que, por ambición, pacta con el diablo, renuncia a Cristo y a la Virgen. Luego se arrepiente y es la Virgen la que intercede y recupera el contrato firmado con sangre. ¡Anda! Como Fausto. Es una de las primeras versiones del mito de Fausto, sí, y circuló muchísimo como exemplum y como miraculum de la Virgen, mostrando el poder creciente que tenía ella como intercesora en la Edad Media. Todo esto demuestra que estas historias no se quedaban en los monasterios, no. Tenían una difusión y un impacto cultural enorme. ¿Cómo llegaban al gran público? Por muchas vías. El teatro fue una muy importante, sobre todo aquí en España en el Siglo de Oro. Había un género específico, la comedia de santos. Dramaturgos como Lope de Vega, con La Buena Guarda, o Calderón de la Barca, con la famosísima El Príncipe Constante, llevaban estas vidas ejemplares a los corrales de comedias, al público popular. ¿Las adaptaban? Claro, les metían tramas de amor, personajes graciosos, pero el núcleo, la historia del santo, estaba ahí, transmitiendo esos modelos de virtud, de sacrificio, de redención. Y antes mencionaste a Sor Juana Inés de la Cruz, en México. Ella usó la música, ¿verdad? Sí, Sor Juana es un ejemplo genial de cómo la geografía se metía en la vida cultural y religiosa. Escribió muchísimos villancicos para las fiestas de los santos. Se cantaban en las catedrales de México, Puebla, Oaxaca. Son piezas llenas de ingenio, a veces con teología profunda, otras con un tono más popular, más juguetón. Hacían a los santos cercanos, dialogaban con su historia, a veces de forma un poco atrevida incluso. Y no olvidemos los certámenes poéticos, ¿eh? Se organizaban concursos para ver quién escribía los mejores poemas sobre el santo patrón. La geografía estaba vivísima. ¿Y en el arte? Bueno, el impacto es quizá todavía más claro. Ya hemos hablado de San Antonio en Cusco. ¿Qué otros ejemplos hay de textos de santos pasados a imágenes? Muchísimos. Es una constante en el arte occidental. Piensa en el románico catalán, muchos frontales de altar como el de San Martín de Chaix, que cuenta la vida de San Martín de Tours. El de partir la capa, ¿no? Ese mismo. Son como cómics en madera pintada. Siguen paso a paso las historias que circulaban, muchas veces basadas en la leyenda dorada. Es interesante la comparación que hacías antes entre Giotto pintando a San Francisco en Italia en el siglo XIII y las pinturas del mismo santo en Cusco 5 siglos después. Exacto. Los dos se basan en la misma fuente principal, la leyenda dorada. Pero qué distintos son visualmente. Giotto está creando un lenguaje nuevo, más naturalista. Busca el drama. Los artistas de Cusco, siglos más tarde, adaptan esas mismas historias al gusto barroco andino. Con una riqueza ornamental, unos colores, una composición diferente. La historia es la misma, pero la forma de contarla visualmente cambia radicalmente. Es increíble cómo se adaptan estas narrativas. Y hablando de adaptaciones, el Nuevo Mundo fue un escenario muy especial para la geografía, ¿verdad? Los santos allí tuvieron un papel crucial. Fundamental. Absolutamente fundamental desde el principio. La evangelización se apoyó muchísimo en los santos, y allí pasaron cosas fascinantes, sincretismo, reinterpretaciones. El caso de Santiago Apóstol es el ejemplo perfecto. El Santiago Matamoros de la Reconquista Española cruza el charco y se convierte en Santiago Mataindios. ¿Mataindios? Suena fuerte. Sí. Un santo guerrero que, según algunas crónicas como la de López de Gómara, aparecía milagrosamente en las batallas para ayudar a los españoles. Aunque creo que las fuentes dicen que no todos los cronistas estaban de acuerdo con eso. No, que va. Bernal Díaz del Castillo, que luchó con Cortés, es mucho más escéptico. Dice que él no vio nada, aunque quizá otros sí. Es interesante esa ambigüedad. Santiago se convirtió en una figura potentísima en América, patrón de ciudades, símbolo de la conquista, pero también complejo. Recibía devoción indígena y a la vez representaba el poder español. Y aparte de estas figuras importadas de Europa, surgieron también devociones a santos locales o intentos de promover figuras de santidad nacidas allí. Sí, y eso es muy revelador.
De las tensiones, de las aspiraciones de la sociedad criolla, de la mestiza. Las fuentes mencionan dos casos muy importantes de Nueva España, de México. Uno es Catarina de San Juan, la famosa china poblana. Ah, la de la leyenda del traje. Bueno, su historia es mucho más compleja. Era una mujer de origen asiático, seguramente de la India mogol, que llegó a México como esclava en el 17. Llevó una vida de mucha piedad, con visiones, experiencias místicas. Un jesuita, Alonso Ramos, escribió su biografía con intención de presentarla como santa. Pero fue muy polémico. La Inquisición acabó prohibiendo el libro. Veían cosas raras en sus revelaciones. Vaya. ¿Y el otro caso? ¿Has mencionado a un tal Gregorio López? Gregorio López, un laico español que vivió como ermitaño en Nueva España en el siglo XVI. Su discípulo, Francisco Loza, escribió su vida presentándolo como un modelo perfecto de santidad contemplativa, adaptado a América. Pero Loza tuvo que andar con mucho cuidado al escribir porque a López también lo investigó la Inquisición. Sospechaban de alumbradismo. ¿Alumbradismo? Sí, una corriente mística que buscaba la experiencia directa de Dios, a veces saltándose a la Iglesia, y eso era muy sospechoso. Estos intentos de promover santos locales, aunque a veces chocaran con la ortodoxia, fueron muy importantes para crear una identidad religiosa propia en América, lo que algunos llaman un nacionalismo criollo temprano. Madre mía, qué recorrido. Mártires, ermitaños luchando con demonios con forma de bestia, viajeros de leyenda, santos en el teatro, en la música, santos guerreros, figuras locales polémicas. Pero hay un grupo de santas que mencionan las fuentes que rompen moldes de una forma muy particular. Las santas travestis. ¿Qué sabemos de ellas? Ah, sí. Es un fenómeno fascinante de la hagiografía de la Antigüedad tardía y la Edad Media. Hay varias historias de mujeres que adoptaron ropa e identidad masculina para vivir como monjes o ermitaños. Santa Tecla, que dicen que fue discípula de San Pablo y cuya leyenda fue súper popular, Santa Eugenia de Alejandría, Santa Marina o Marinos, Santa Pelagia. Hay varias. ¿Y por qué lo hacían? ¿Qué motivaciones había detrás de algo tan radical? Pues las leyendas dan varias razones, a veces para escapar de un matrimonio que no querían y poder dedicarse a la vida religiosa, que como mujeres lo tenían más difícil o más limitado. Otras veces se presenta como una forma de ascetismo extremo, renunciar no solo a lo material sino a la propia identidad femenina, quizá porque la veían más vulnerable a la tentación o menos apta para la vida espiritual heroica. Hay una idea que aparece en algunos padres de la Iglesia, como San Jerónimo, de que la mujer virtuosa, con el ascetismo, podía superar su naturaleza y convertirse en hombre espiritualmente. ¿Y la Iglesia cómo veía esto? ¿Lo aceptaba? Parece muy transgresor para la época. Pues sorprendentemente, en general estas historias se contaban con admiración. Las santas eran veneradas. Mientras se viera como un acto de virtud heroica, una renuncia por Dios, la Iglesia solía tolerarlo, incluso celebrarlo. El problema venía si el travestismo podía tener otras implicaciones, políticas o de desafío a la autoridad. El caso más famoso es Juana de Arco. Uno de los cargos contra ella fue usar ropa de hombre. Pero claro, ahí se mezclaba con acusaciones de herejía y sobre todo con la guerra, con el desafío al poder. En las santas puramente ascéticas, el travestismo solía verse como una señal más de su santidad excepcional. ¡Qué viaje tan increíble hemos hecho! Empezamos con la etimología de un nombre, Ignacio, Ignatius, descubriendo que nada que ver con el fuego. Y hemos acabado hablando de mártires romanos, de ermitaños luchando contra demonios en Egipto, de viajes a islas fantásticas, de santos que inspiran teatro y música siglos después, de figuras adaptadas y reinterpretadas en América e incluso de mujeres viviendo como monjes. Vamos, está clarísimo que estas historias de santos tenían un poder narrativo y cultural inmenso. Absolutamente. Son un espejo fascinante de las creencias, las ansiedades, los ideales morales de distintas sociedades a lo largo de la historia. Nos revelan cómo se construían los modelos a seguir, cómo se entendía lo sagrado, lo heroico. Y también nos muestran esa necesidad tan humana de contar y escuchar historias de vidas extraordinarias, vidas que parecen romper los límites de lo normal. La frontera entre historia, leyenda y enseñanza moral en la geografía, a menudo es borrosa. Pero precisamente esa mezcla es lo que las hace tan ricas, tan sugerentes.
Entonces, después de todo este recorrido por nombres, vidas, leyendas, ¿con qué reflexión nos quedamos? ¿Qué nos dice todo esto hoy en día? Pues quizá nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Hemos visto cómo estas narrativas de vidas perfectas se construían cuidadosamente, cómo se adaptaban a contextos muy distintos, cómo a veces incluso se censuraban o daban lugar a polémica, como pasó con Catarina de San Juan o la sospecha sobre Gregorio López. Si pensamos en eso, ¿qué nos revela el atractivo que siguen teniendo hoy las figuras ejemplares, ya sean santos, héroes históricos o personajes legendarios, sobre nuestra propia búsqueda de sentido, de modelos de conducta, en un mundo que parece tan distinto de aquel donde nacieron estas historias? Es algo que da que pensar. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.